Hoy día vamos a hacer clase de ejercicios nuevamente. Vamos a hacer un ejercicio de lanzamiento vertical. Lo voy a hacer de dos formas. Ya les voy a mostrar un poco la manera corta y la forma larga de cómo hacer el ejercicio. A mí, insisto, me acomoda más en este caso hacer el ejercicio de la forma larga porque así analizamos de mejor manera qué es lo que ocurre con el objeto que va en movimiento. El ejercicio dice, se lanza una piedra verticalmente hacia arriba con una rapidez inicial de 12,5 metros dividido por segundo desde el borde de un acantilado de 75 metros de altura. Por si acaso, este ejercicio está sacado del Douglas Yancoli, por si tienen el libro por ahí, si lo descargaron. No recuerdo qué capítulo es, pero es en el movimiento vertical. Y la primera pregunta dice, ¿cuánto tiempo le toma a la piedra llegar al fondo del acantilado? Si ustedes recuerdan, hicimos un ejercicio muy parecido, pero que era se lanzaba la piedra desde un edificio, ¿ya? Y eh, de alguna manera no... Por si acaso no está compartiendo pantalla. a ver, Sí, déjenme eso mismo le iba a decir. puede haber una desconfiguración aquí porque supuestamente sí. A ver, ahí. No. Aún no. Ya, a ver, ahí. Vamos. Si no, si en caso que ahora no funcione, salgo y entro de nuevo. Ahí. Ahí sí. Ah, perfecto. Ahí sí. Ya. Gracias. Entonces, les decía que habíamos hecho un ejercicio muy parecido en el cual eh, lo que hacíamos era lanzar la piedra de un edificio. Y en ese ejercicio, lo que no nos entregaban era la altura del edificio. Aquí en este caso, y esa es la gran diferencia, que aquí conocemos la altura del edificio, conocemos la rapidez inicial y nos preguntan el tiempo. Así que, entre comillas, va a ser un poquito más sencillo que el ejercicio que hicimos esa vez. ¿Ya? Em, Vamos a hacer el esquema, vamos a partir dibujando el esquema. Recuerden, aquí tenemos dos posibilidades ahora sí válidas de poder colocar nuestro sistema de referencia. Yo lo voy a colocar en el piso. Mi sistema de referencia va a quedar aquí con la posición en 0 metros. Tengo la posición en X, la posición en Y y la posición en Y será mi posición inicial que está a 75 metros de altura. Como yo les dije, les voy a dejar de tarea, que ustedes lo voy a dibujar aquí al ladito, que coloquen el sistema de referencia en el punto de lanzamiento. Eso quiere decir que van a tener una posición final, ¿cierto? Aquí también tengo una posición final de 0 metros en realidad, pero la posición final cuando la piedra suba y baje, ¿cierto? La altura del edificio no serán 75 metros, sino que serán menos 75 metros debido a que mi sistema de referencia está acá en el punto de lanzamiento. ¿Ok? Eso ahí se los dejo de tarea que hagan el mismo ejercicio. Lo único que va a cambiar son los signos de los elementos que estamos dando como posición. ¿Ya? Para el dibujo en azul el piso está a menos 75 metros y para el dibujo en rojo el piso está a 0 metros. En cambio, el punto de lanzamiento para el esquema rojo está a 75 metros sobre el suelo, positivo, y en el caso azul está a 0 metros. ¿Ya? Esa es la única diferencia con respecto a lo que vayamos a hacer. Vamos a plantear entonces ahora, ya sabemos que este monito o esta piedra va a subir, va a llegar a una altura máxima y después, como siempre les digo, lo dibujo al lado. En rigor esto sube y baja sobre la misma línea, ¿ya? Pero esto para que se entienda. Luego baja y llega al piso en algún instante. ¿Ok? Eso es lo que va a ocurrir con esta piedra. Insisto, vamos a hacerlo de dos maneras. Una que es, entre comillas, la manera rápida, que lo que hacemos es meter datos y obtener resultados. Pero después la segunda forma de hacerlo es la manera más larga,
y quiero que analicemos ahí cada parte del movimiento. Eso nos va a ir indicando un poco, nos va a ayudar a comprender cualquier otro ejercicio, qué es lo que ocurre en la altura máxima, qué es lo que ocurre entre medio, ¿ya? Por eso lo vamos a ir subdividiendo por partes. Entonces, vamos a los datos. Insisto, voy a usar el esquema rojo para hacer el ejercicio, así que mi posición inicial, posición inicial del, del punto de lanzamiento son los 75 metros, 75 metros de altura. La posición final, ¿cierto? Cuando llegue la piedra al suelo, serán 0 metros. La rapidez inicial nos dijeron que era de 12,5 metros. Y eso es todo. Lo que nos preguntan es el tiempo final, ¿cierto? ¿Cuánto tiempo le llega a la piedra en llegar al fondo? Nos preguntan por la rapidez justo antes de tocar el suelo. Ojo acá, cuando hablamos de rapidez final en este tipo de casos, nunca es cero, ¿ya? O sea, siempre, cada vez que calculemos, es justo antes de que el objeto toque el suelo. O sea, aquí queda un espacio, ¿ya? Justo antes, porque todavía está en movimiento. Sabemos que cuando llega al suelo se detiene por completo, ¿ok? Pero lo que siempre se calcula es justo antes de tocar el suelo. ¿Por qué justo antes de tocar el suelo? Esto es debido a las interacciones que existen entre el suelo y el objeto que está cayendo, ¿ya? El suelo va a ejercer una fuerza contraria para detener a la piedra. Entonces ahí entramos en otra área de la física, ¿ya? Que son los choques. Y eso no estamos analizando acá, ¿ya? No estamos analizando el choque entre el suelo y la piedra, solamente estamos analizando el movimiento de la piedra. Por eso siempre se calcula, ¿cierto? Justo antes de que toque el suelo. ¿Qué implica eso? Que en este punto ocurre la velocidad máxima, ¿ya? Se alcanza la mayor rapidez del movimiento. Ojo con eso. Así que eso no es ninguna trampa. Así que cada vez que nos pregunten por la rapidez final, por ejemplo, cuando llega al suelo un objeto o cuando llega a una superficie, nunca será cero. ¿Ya? Ojo con eso, nunca será cero. ¿Por qué? Porque siempre esa rapidez final se refiere a justo de tocar la superficie, justo antes de tocar esa superficie. ¿Ok? Así que cuidado. Insisto, no se trata de una trampa cuando nos pregunten eso, así que por razones obvias nunca contesten al tiro que se trata de cero, ¿ya? Es simplemente porque nosotros no estamos analizando la interacción entre la superficie y el objeto que se mueve. Entonces, la rapidez final, lo que sí puedo estar seguro es que es máxima, ¿ya? Es la rapidez máxima que se alcanza. Y nos preguntan por la velocidad final. Y por último nos piden la distancia recorrida, ¿ya? La distancia total recorrida. No sé cómo llamarle. Esto sería la, la altura final, porque si hablamos de posición, la posición con respecto al piso sería cero, ¿ya? Estaríamos hablando de un vector. Recuerden que es un vector posición, ¿ya? Llamémosle R. La distancia recorrida le vamos a llamar R, ¿ok? Para este ejercicio. Veamos. Ecuaciones. Vamos a escribir las ecuaciones para ir recordando nuevamente. Ya sabemos que esto es la variación de rapidez dividido la variación de tiempo. La ecuación itinerario, posición final, es igual a la aceleración dividido por 2 por delta t cuadrado más la rapidez inicial por delta t más la posición inicial. Y la última ecuación era las 2 veces la aceleración por la variación de posición igual a la rapidez final menos la inicial al cuadrado. Esas eran nuestras tres ecuaciones para un movimiento vertical. Recuerden que en el movimiento vertical, y aquí yo no lo anoté, pero se subentiendo, se debería saber que la aceleración es menos la aceleración de gravedad, es decir, que vale menos 9,8 metros partido por segundo al cuadrado.
Recuerden, ese es un dato conocido, ¿ya? Ese dato se sabe. Veamos ahora. La ecuación que voy a usar, como me están preguntando por tiempo, si se dan cuenta aquí, no conozco la rapidez final. O sea, básicamente ese delta V es desconocido. Conozco los tiempos, no. Entonces tengo dos incógnitas. La voy a descartar por ahora. Aquí conozco la rapidez, la posición inicial, no conozco el tiempo final, conozco la rapidez inicial, no conozco el tiempo, conozco la aceleración y conozco la posición final. Así que claramente voy a usar esa ecuación. Aquí no conozco la rapidez final, ¿cierto? Pero eventualmente podría ocupar, insisto, descarté la primera y voy a descartar la segunda. Pues la voy a colocar un más o menos, ¿no? ¿Ya? Porque podría calcular la rapidez final de la ecuación número 3 y reemplazar esa rapidez final en la ecuación número 1 para calcular el tiempo. Esa es una opción, ¿ya? Yo lo voy a hacer directo desde la ecuación número 2. Ustedes, si quieren, lo pueden hacer así. De la ecuación número 3, despejan la rapidez final y la reemplazan en la ecuación número 1 para poder calcular el tiempo, ¿ya? Ahí también se los puedo dejar de tarea. Ese es otro camino. Entonces veamos, la posición final según mi sistema de referencia vale 0, la aceleración vale 9,8 para los que se me perdieron, usando la ecuación 2, ¿ya? Estoy reemplazando ahí la ecuación 2 directamente, menos 9,8 dividido por 2, por el tiempo final, ya sabemos que el tiempo inicial es 0, lo voy a escribir por si acaso, más la rapidez inicial, ojo acá, lo voy a escribir con otro color. La rapidez inicial es positiva. ¿Por qué? Porque mi vector velocidad está apuntando hacia el lado positivo de mi eje. Así que esto sería más 12,5. Entonces estoy considerando de que la velocidad va hacia arriba. Por el tiempo final, insisto, le voy a agregar el 0 para que no se me pierdan, más la posición inicial. En este caso mi posición inicial, según mi sistema de referencia, es 75. Voy a ordenar un poquito, ¿cierto? Esto me queda 4,9. Sí, 4,9. Estaba dudando ahí del resultado. Más 12,5 por el tiempo final más 75. Y resolvemos la ecuación cuadrática. Si tienen una calculadora que resuelva la ecuación cuadrática, la mía la resuelve, así que voy a hacer trampa, voy a escribir directamente los datos en mi calculadora. 12,5 y 75. Y eso me da dos resultados. ¿Ya? Vamos a borrar eso ahí. El tiempo final, por favor ustedes me confirman. El primer resultado que a mí me da es de menos 2,839 segundos. Y el segundo resultado es de 5,39. Vamos a aproximar el último dígito a 1 segundos. Claramente el primero lo descarto porque no me pueden dar tiempos negativos y me quedo con el segundo tiempo. Entonces, ¿cuánto demoró? El tiempo final en llegar al suelo es de 5,391 segundos. Pero yo lo voy a escribir con tres cifras significativas, así que lo voy a dejar en 39 segundos. ¿Ya? 5,39 segundos. Si se dan cuenta, era corto esa parte del ejercicio. Insisto, esta es la forma corta en cómo resolvemos el ejercicio. ¿Dudas? ¿Consultas? ¿No? Si es que alguien está hablando, no escucho. Así que
le recomiendo que escriba en el chat mientras lo estoy mirando. Recuerden que cuando estoy haciendo el ejercicio no estoy mirando el chat, así que ahí les pido que por favor activen el micrófono y me hablen. Ya, supongo que no, que está claro ahí. Veamos la segunda parte. Este era nuestro ejercicio A. Vamos al B. ¿Cuál es la rapidez y la velocidad justo antes de tocar el suelo? Aquí voy a ocupar la ecuación número 1. ¿Por qué? Porque conocemos de la ecuación, o sea, de la parte A del ejercicio ya conocemos los tiempos. Así que de la ecuación número 1 conozco la aceleración, conozco eh, el tiempo y puedo despejar la rapidez. Si ustedes eligieron el consejo que yo les di al principio, de primero, para resolver la parte A, primero calcular la rapidez final usando la ecuación número 3, ya estarían respondiendo automáticamente la pregunta B. Así que esa es una opción y ahí matan dos pájaros de un tiro básicamente. Ya, en el fondo obtienen la velocidad y están respondiendo a la pregunta B y después con esos datos obtienen los tiempos, ¿ya? Y responden la pregunta A. Así que es otra opción de resolver el ejercicio. Veamos, como voy a usar esta ecuación, esto me queda rapidez final menos inicial dividido tiempo final menos tiempo inicial. Sabemos que el tiempo inicial es 0, así que al despejar me va a quedar que la rapidez final es igual a la aceleración por el tiempo final más la rapidez inicial. La rapidez final será menos 9,8 por los 5,39 más 12,5. Eso implica que la rapidez final cuando llega al suelo, por favor vayan confirmando, 9,8 por 5,39 más 12,5 es igual a menos 40,32 metros partido por segundo. Con tres cifras significativas, menos 40,3 metros partido por segundo. Y ahí tenemos la rapidez. ¿Dudas? ¿Consultas? Recuerden que ¿por qué es negativa? Porque justo cuando está llegando al suelo, la rapidez final apunta verticalmente hacia abajo, es un vector negativo. Entonces, como estoy hablando de un vector y estoy trabajando en un solo eje sobre el eje Y, aprovecho de responder al tiro la pregunta de velocidad final. Ya sabemos que esto debiera ser 40,3 J metros partido por segundo. Y ahí tenemos la rapidez y el vector. ¿Ya? Ojo acá también, yo siempre en la respuesta de la rapidez yo soy bastante flexible. Si les dio menos 40 es porque claro, va en sentido contrario del eje de referencia. Pero también es válido que ustedes escriban 40,3 metros partido por segundo positivo. ¿Por qué? Porque en rigor el concepto de rapidez es la magnitud de la velocidad y ya sabemos que cualquier magnitud siempre es positiva. ¿Ya? Siempre las magnitudes son positivas. Así que es válido. ¿Ya? Yo siempre me quedo con esto porque me entrega más información. Me quedo con lo que me da el signo también. ¿Dudas? ¿Consultas? Profe, ¿podría hacerlo con sacar la velocidad con la Fórmula 3? Es que la siguiente no me da, porque ¿No le da? me quedaba negativo con ¿Sí? la 3 y A ver, después si lo ocupaba como positivo me daba los 2,83 lo voy a hacer con de tiempo verde. después. Ya, lo voy a hacer con verde para que vayamos comprobando. Con la ecuación número 3, entonces me queda dos veces la aceleración, ¿cierto? Posición final menos inicial igual a la rapidez final al cuadrado menos la inicial al cuadrado, ¿cierto? Entonces, al despejar, ¿lo escribo paso a paso o despejo al tiro?
No despeja el tiro, no, profe. Ya. Entonces me queda aquí. Lo preguntaba porque de repente uno se puede equivocar acá al momento de despejar. Entonces aquí nos queda la raíz cuadrada de la posición final menos la posición inicial más la rapidez inicial al cuadrado. Reemplacemos datos. Esto me queda raíz cuadrada de menos 2 por 9,8. Recordemos que le tenemos que dar el signo menos. La posición final es 0, la posición inicial es 75, más la rapidez inicial que era 12,5, ¿cierto? Por lo tanto, la raíz cuadrada de, ya sabemos, esto es positivo porque me queda, el resultado va a ser menos 2 por 9,8 por 75. Y eso me da 1470 positivo más los 12,5, ¿cierto? Y... Los 12,5 al cuadrado, profe. Ah, gracias. Ya se me estaba olvidando. Entonces me queda 1470 más 12,5 al cuadrado es la raíz cuadrada de los 1626,25. Usted ahí me va corrigiendo cómo vamos hasta ahí, si es que estoy bien o no, Hasta ahí al menos me dio lo mismo. ¿sí? Sí. Y aquí me da una rapidez de 40,326 metros partido por segundo. Con tres cifras significativas me da lo de arriba. ¿Se acuerda que yo les decía que les aceptaba el tema de que fuese positivo, ¿cierto? Porque las magnitudes son positivas. El resultado era el que no le daba. A mí me dan los 2,83 segundos, no los Ah, 5,39. am, ya. Ahora reemplazando este resultado en el tiempo. Sí, después el tiempo ya me daba Ah, ya, los ya. Yo pensé que el problema 2,83 era segundos. con el tema de la velocidad. Ya. Y aquí Porque viene, igual en una me había confundido, sí, porque había puesto de primero igual la aceleración positiva, siendo que era sí. negativa. De hecho, después vamos a ver que ese resultado que usted calculó de alguna manera está correcto. ¿Ya? Digo de alguna manera porque aquí hay un pequeño error. Eh, Mire, por tema de espacio, para que comprobemos, voy a seguir acá arriba, ¿ya? Para que no se me pierdan, voy a seguir acá arriba. Vamos a despejar la aceleración, ¿cierto? Es rapidez final menos inicial, porque ya creo visualizar dónde está el error. Esto es 0 y esto acá nos queda que el tiempo final será la rapidez final menos la inicial dividido aceleración. Y aquí es donde hay que fijarse bien en el esquema, ¿ya? Cuando hacemos este tipo de cálculos, y no lo mencioné, y era por eso que yo les decía que acepto de alguna manera que lo escriban positivo porque técnicamente las magnitudes son positivas, pero cuando nosotros despejamos una raíz cuadrada, debemos recordar que siempre la raíz cuadrada tiene dos resultados, al igual que nuestra ecuación cuadrática. Siempre va a tener un resultado positivo y uno negativo. Generalmente nos olvidamos y siempre tomamos los positivos, ¿ya? Entonces aquí tenemos dos posibles resultados, que es más 40 y menos 40, ¿cierto? Desde el punto de vista físico de nuestro esquema también, ¿cuál es el resultado que yo debería escoger? El menos 40. ¿Por qué? Porque cuando va cayendo, la rapidez es negativa. Entonces, ¿qué nos va a quedar aquí? Nos queda que el tiempo final será menos 40,3 más 12,5 dividido menos 9,8. Vamos a ver, ese resultado me da menos 40,3 más 12,5, todo eso dividido menos 9,8. Y eso es lo que le da, ¿cierto? De 2,83. Eso es lo que hizo, ¿cierto? Ese fue el camino que siguió. Sí,
Ya. Y era porque, de alguna manera, lo que yo le decía, que en el fondo siempre nos fijamos en que esto debería ser hacia abajo, ¿cierto? O sea, tomó en el fondo el signo que yo le mencionaba hace rato, el signo negativo de acá. Pero, y eso es lo que yo, por eso siempre prefiero de repente usar el camino largo. Voy a volver al color verde. Dame un minuto. Volvemos al color verde. Ahora, si nosotros tomamos el tiempo, perdón, la rapidez como los 40, que es la magnitud, por eso les decía que tenemos siempre dos soluciones. 40,3 más los 12,5, ¿cierto? Dividido, y aquí hay cierto error porque nos va a dar el 9,8 negativo. Eso debería ser, a ver, deme un minuto, esto debería ser positivo, dividido en 9,8. Ahí me da el tiempo final como menos 5,387 segundos. Ahí me da el tiempo, pero lamentablemente me da como negativo. Y ahí tendríamos que hacer una reinterpretación de nuestro resultado. ¿Ya? Por eso yo no escogí ese Profe, entonces a camino. mí la velocidad final me tiene que dar en negativo o en positivo. La velocidad negativa. La velocidad es negativa. ¿Ya? La rapidez, yo les decía que puede ser negativa o positiva, se lo acepto como resultado, positivo o negativo. ¿Ya? Se lo acepto como Pero resultado. si tomamos la velocidad final negativa, ¿y si da así positivo el 5,391? A mí me da otro resultado, a ver. Es que arriba A queda lo mejor me negativo y equivoqué. abajo con el 9,8 negativo. Me da menos 40,3. A lo mejor despejé mal, a ver. ¿Está bien o no? Sí, pues paso multiplicando y el otro pasa dividiendo. Rapidez final menos 40,3 más 12,5 dividido 9,8. No, no me Profe, da ¿no es así. menos 12,5? ¿Y por qué puse más? Ahí está el error, pues. Sí. ¿Y por qué puse más? Entonces aquí con el color negro. Ah, puse más porque estaba pensando en la dirección del vector. Ese fue un error. Ese es error mío. Error mío. Menos. Claro, y ahí es como este, que está sumando, queda todo negativo, ¿cierto? Y ahí le da el 5,387. ¿Ya? Y aquí debería ser negativo. Y aquí da el 2,83. Ahí sí. Y esto da positivo. 5,387 positivo. Ah, entonces ahí da yo me confundí con los signos, ¿no? Pensando que estaba tomando en cuenta ¿cuánto se llama? La dirección de los vectores de velocidad. Ya, entonces ahí, claro, le da el resultado que yo había calculado acá, que estaba bien. Entonces tiene que tomar, claro, el signo de la velocidad, en el fondo hacia dónde apunta. ¿Mm? ¿Usted lo había tomado como positivo entonces? Sí, que en realidad me enredé harto con, a veces igual, hubo unas veces que tomé la aceleración como positiva, negativa, con la velocidad igual, entonces ahí me enredé harto. Ah, ya, ya. No, lo que sí no nos debemos equivocar nunca es que la aceleración siempre es negativa. ¿Ya? Eso sí, la aceleración siempre va a ser negativa. Donde sí nos podemos equivocar, que es lo que me pasó a mí, que tanto mirar hacia dónde apuntan los vectores, de repente cambio eh, las sumas o las restas de las ecuaciones, dependiendo hacia dónde apunta el vector. Eso me suele pasar. Ahí es un poco, mentalmente estoy trabajando con magnitudes, pero cuando estoy transcribiendo me pongo a escribir como si fuese un vector en el fondo, considerando los signos. ¿Ya? Ya, entonces ahí sí tenemos la misma respuesta. ¿Ya? Como les decía, la forma de resolución del color rojo
entre comillas, es la más corta, ¿ya? Es la forma más corta que podemos calcular. Y la distancia total recorrida, ahora la podemos obtener eh, usando, ¿qué ecuación? La segunda. La segunda, sí, pero estoy pensando que eso me va a dar la posición, debería darme cero, porque me va a entregar una posición. A ver, probemos. Ya, aquí yo estoy dudando de cuál ecuación usar, ¿ya? Porque como usamos recién la segunda, claramente me va a dar que la posición final es cero. Si yo reemplazo este resultado acá, si yo reemplazo el tiempo en la ecuación, me tiene que dar cero porque cumple con las condiciones de solución en el fondo. ¿Ya? El tiempo es solución de la ecuación. Así que me va a dar cero. Me va a decir que la distancia recorrida no es ninguna, ¿cierto? Em, yo creo que aquí, a ver si utilizo la ecuación número 3. Si utilizo la ecuación número 3 al despejar, eventualmente Creo que se podría puede con calcular la velocidad del tiempo. ¿Cuál? Con la velocidad del tiempo. No, porque eso es para movimiento rectilíneo uniforme, Ah, ya. ¿ya? Y como estamos aquí en un movimiento acelerado, debemos considerar esa aceleración. Estoy viendo si es que realmente me podría funcionar la ecuación número 3. Claramente sé que el resultado me tiene que dar más de 75. O sea, porque sé que en este trayecto solo hay 75 metros, ¿ya? Y como va a subir y después va a bajar, tengo que sumarle estos dos tramos, ¿ya? Mientras sube y mientras baja. A ver, déjenme calcular antes de ver. Teníamos que la rapidez era 40.3 al final, menos los 12.5 al inicio, dividido 2 por 9.8. No, al despejar me sigue dando los 75 metros. Aquí vamos a tener que usar un método más largo, ¿ya? Vamos a ir a la otra diapositiva. Déjenme copiar el esquema. Profe, Diga. ¿y no se puede usar la ecuación 3, pero tomando el punto de referencia como el 75 como inicio y calcular solo el tiempo, la distancia de subida? Ah, sí, debería. Sí, sí, sí. Tomando la ecuación número 3. Sí, debería ser ahí el... Porque vamos a tener el punto de partida de los 75 metros. A ver, déjeme probar. Déjeme calcular. Yo estaba dividiendo la velocidad al cuadrado, ¿cierto? El inicio al cuadrado menos los 12,5 al cuadrado. Y todo eso lo dividimos por... Dividido 2 por 9.8. Claro, me da los 75 metros. Mm, 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 mm. No, me va a dar que la posición final es cero. No me va a dar el recorrido. O sea, en el fondo, recuerden que cuando tenemos este delta es desplazamiento. Entonces, no me da los recorridos, no me da el recorrido de la distancia total. Mm, Y lo mismo en la segunda. lo mismo en la segunda, sí, porque si yo reemplazo aquí 9,8, los 5,39, de aquí los 12,5 positivos, los 5,39 y los 75, me tiene que dar cero. Eso es lo que estaba calculando hace un rato y me da cero. Me daba cero. Lo que estoy pensando, para no hacerlo tan largo, es lo siguiente.
No sé, les voy a dejar la tarea que ustedes busquen un método alternativo. Yo lo voy a hacer para no demorarnos tanto. No, no voy a guardar, quiero copiar y lo vamos a pegar acá. Vamos a achicar esto. Ya. Lo que voy a hacer, como ya sé que tengo aquí una altura de 75 metros, lo único que voy a hacer es calcular cuánta distancia sube, ¿ya? Que es parte de la metodología que voy a usar para cuando calcule el método largo, ¿ya? La forma larga de resolver el ejercicio. Entonces, voy a calcular la distancia que sube la piedra, ¿ok? Entonces, ¿qué sé en este instante? Conozco la rapidez inicial, 12,5 metros. La posición inicial, 75 metros. La posición final es desconocida. Y la rapidez final, y ojo acá, yo se los había mencionado en algún momento, cuando llega al punto más alto la piedra, en la altura máxima, la rapidez final es cero. La rapidez en la altura máxima es cero. ¿Por qué? Porque la piedra se detiene. ¿Ya? Ya lo habíamos visto con el esquema de nuestro cañón, ¿cierto? ¿Se acuerdan que cuando yo les mostraba la simulación de FET, el cañón, la bala subía y llegaba a un punto más alto donde se detenía por completo para luego cambiar de dirección y comenzar a caer? Es decir, que va a llegar a este punto y de aquí comienza a caer nuevamente. Entonces, en el punto más alto, la rapidez en la altura máxima vale 0 metros partido por segundo. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a ocupar la ecuación de 2 veces la aceleración por posición final en la altura máxima, vamos a llamarle aquí max, por menos la posición inicial, igual a rapidez final en la altura máxima al cuadrado menos la rapidez inicial al cuadrado. Esto es 0, ¿ya? Y despejamos. La posición final en la altura máxima es igual a menos la rapidez inicial al cuadrado dividido 2 veces la aceleración más la posición inicial. Entonces, la altura máxima será igual. Denme un minuto. Denme un minuto. No, voy a hacer, voy a cambiar mi sistema de referencia para este caso. Voy a colocar que mi altura máxima es 0, 0 metros. Simplemente para calcular cuánto sube, porque si yo le coloco o uso 75 metros de posición inicial, estoy calculando con respecto al piso. Y lo que yo quiero tener es solamente la altura máxima. ¿Ya? Entonces, para este caso, voy a usar 0. Voy a aislarme, voy a analizar solamente este tramo. No me interesa lo que está con respecto al piso. ¿Por qué? Porque después cuando sume todos los resultados, voy a tener la altura total en el fondo. ¿Ya? Así que me voy a quedar en ese punto. ¿Qué me queda? Menos 12,5 al cuadrado dividido 2 por menos 9,8. Entonces la altura máxima, ¿ya? La altura de posición máxima es 12,5 al cuadrado dividido 2 por 9,8. Ups, de nuevo. Dividido 19,6. Subió desde el punto de lanzamiento, subió 7,97, vamos a aproximar, 7,972 metros. Eso subió. Eso fue lo que subió. Por lo tanto, el recorrido total, el recorrido será la altura que sube más
la altura que baja hasta el punto de lanzamiento, es decir, sube hasta aquí, después baja hasta aquí y de aquí en adelante baja 75 metros, más la altura del, esto era un risco, un edificio, que lo que era acantilado. Acantilado. Entonces vamos a tener que el recorrido total es 7,972 más 7,972 más 75. Y ahora sí obtuvimos el recorrido total. Si se dan cuenta, el recorrido es diferente al desplazamiento, ¿ya? El desplazamiento es la distancia que hay entre el punto de partida y el punto de llegada. Si nos preguntaran cuál es el desplazamiento, claramente aquí, sin hacer ningún cálculo, decimos 75 metros, ¿ya? 75 metros J vector unitario. Positivo, ¿cierto, profe? El desplazamiento. Sí. A ver, perdón. No, negativo, porque va hacia abajo. Ah, ya. Porque es la distancia desde el punto de partida hasta la llegada. Así que en términos de desplazamiento, esto sería el R. ¿Ya? Sería hacia abajo, negativo. Gracias por la pregunta, yo no lo estaba considerando. Más 75. En total recorrió 90,944 metros. Si se dan cuenta, ahí tenemos ese resultado. Eso es lo que recorrió. Oh, y esta era la forma corta, nos demoramos casi toda la hora. Dudas, consultas. Catalina, chuta, hace 10 minutos me preguntó, debía haber activado el micrófono, no estaba mirando el chat. Obtener altura máxima que alcance y luego sumar. Eh, claro, claro, No, claro. pero, profe, era lo mismo que hizo. Sí, sí, No, ahora eso sí caí me que ocurrió ya cuando estaba preguntando. ya, claro, sí, ahora caí que ya le estaba respondiendo la pregunta. Sí, en el fondo lo que hice fue sumar cuánto sube, sumar cuánto baja hasta el punto de partida y luego sumarle todo el resto de la caída del acantilado. ¿Ya? Les comento cuál era la idea de hacerlo de la manera larga. ¿Ya? Voy a volver a... No, mejor voy a hacer un esquema nuevo. Tenemos nuestro sistema de referencia. Vamos a hacerlo más grande mejor. Para eso se los dejo de tarea. ¿Ya? También se los dejo de tarea. Aquí tenemos el punto de lanzamiento, la posición inicial, la posición final del suelo, 0 metros. Ya. ¿Cuál era mi idea? Mi idea era dividirlo por tramos. Tenemos el tramo A, que es el tramo de subida, ¿ya? Mientras la piedra sube, llega al punto de altura máxima, ¿cierto? Ya conocemos ahí que la velocidad es 0. Entonces aquí, en este tramo, calculamos la velocidad, perdón, esto ya lo sabemos, la velocidad en la altura máxima es 0 metros partido por segundo. Entonces, ¿qué es lo que calculamos? Calculamos cuánto sube, ¿ya? Cuánto sube o cuánto tiempo demora en subir. Altura en tiempo en altura máxima. Esas son mis incógnitas, ¿ya? Para el tramo B, ahora es cuánto baja. Lo voy a dibujar con otro color. Era todo, en el fondo, la forma más larga es todo por tramos, que es básicamente lo que estábamos haciendo recién, ¿ya? Entonces ahora, ups, pensé que había cambiado de color.
Ahora tomamos el tramo de bajada, ¿ya? Hasta el punto de partida. Esto sería el tramo B. Bajada hasta el punto de partida. Y luego analizamos qué tenemos acá. Aquí la rapidez inicial para el tramo B es de 0 metros partido por segundo. ¿Por qué? Porque parte, ¿cierto?, desde la altura máxima. La velocidad, ¿cierto? La velocidad inicial del tramo A, ¿ya? Recuerden que aquí tenemos velocidad inicial del tramo A, que nos dicen que vale 12,5 metros partido por segundo. La velocidad inicial del tramo A es la misma, y es por eso que aquí se consideran como si fuesen sistemas simétricos, es la misma que la velocidad inicial del tramo cuando va subiendo, pero en sentido contrario. Aquí sería menos 12,5 j vector unitario. Esto es j vector unitario, pero positivo. ¿Ya? Es la misma velocidad, pero con dirección distinta. Así que esto se conoce. La altura recorrida es la misma que la altura del tramo A. ¿Ya? La altura recorrida va a ser la misma altura que recorre en el tramo B. Por eso yo recién sumé los 7,5 mientras sube y perdón, 7,9 mientras sube y 7,9 mientras baja. ¿Por qué? Porque subió 7,9 metros y después bajó 7,9 metros. Así que la, la posición inicial, la posición inicial del tramo B va a ser igual a la posición de altura máxima, y eso ya se conoce con el cálculo en azul. Y por último, tomaría el tramo C, que sería este tramo, el tramo C, donde la rapidez inicial para el tramo C es igual a la rapidez inicial del tramo A, ¿ya? O tramo B en realidad, ¿ya? Del tramo B. Ojo acá, mantenemos el signo negativo porque la rapidez inicial va bajando, ¿ya? Y acá vamos a tener la rapidez final del tramo C. Entonces aquí, ¿qué conozco? Conozco que la altura inicial serían los 75 metros y la altura final serían 0 metros. ¿Ya? Conozco esos datos. ¿Y qué me falta? Me falta el tiempo final, ¿cierto? Y aquí el tiempo inicial de C será igual al tiempo final de B. ¿Ok? Aquí me faltaron estos datos. Para este caso el tiempo final de B con color negro sería desconocido, pero para cuando ya ocupe el tiempo en C, el color rojo, ya lo voy a saber. ¿Ya? Ya voy a conocer ese dato. Entonces ahí, si lo analizamos por partes, es harto más largo, pero vamos a obtener los mismos resultados que acabamos de hacer ahora, ¿ya? Que lo hicimos entre comillas de manera más corta. ¿Mm? Les dejo también esa tarea, que ustedes lo puedan analizar por partes, porque se van a dar cuenta que se cumplen estas cosas. La velocidad en este punto vale 12,5, ¿cierto? Pero acá también vale 12,5, pero negativa. ¿Ok? Esa es una de las condiciones. La velocidad en la altura máxima es 0, ¿ya? No nos interesa qué es lo que ocurre entre medio. Y la velocidad en el punto final es lo que vamos a calcular. Y así obtienen todos los datos, ¿ya? Espero que lo puedan hacer, y si hay alguna duda o consulta, me la preguntan. Recuerden que tienen también los horarios de atención para que puedan hacer todas esas consultas, que yo siempre les voy dejando esas tareas. ¿Ya? Vuelvo a preguntar, dudas, consultas. ¿Cuáles eran sus horarios de atención, profe? No me acuerdo, pero están aquí en Cibeduque MD. A ver.
Aquí están recuerden, están las fechas de prueba, horario de clase, bibliografía y horario de atención. Les recuerdo, en caso de que tenga que volver a atenciones presenciales, este día quedará como atención presencial, ¿ya? Y los lunes y viernes sería atención online, ¿ya? Por si acaso. Entonces estos son los horarios por ahora de atención online, ¿cierto? Nos juntamos siempre en la misma sala virtual o en una sala que ustedes me manden una dirección. ¿Ya? Eso depende de ustedes. Si quieren juntarse con otros compañeros, no hay ningún problema. ¿Ya? Eso sí, tienen que mandar un correo para asegurar el horario de atención. Porque si hay otro compañero a lo mejor que no quiere compartir su hora, ¿ya? Y ya agendó con tiempo, en- yo les daría otra hora, les sugeriría que otro horario, ¿ya? Por si acaso. Más dudas, más consultas. ¿No? Ah, y a propósito, se me vino a la mente. Échale una mirada a la resolución, por si acaso. Nuestra clase sigue siendo de asistencia voluntaria, o sea, no hay asistencia, pero la resolución dice que tengo que tomar asistencia, por si acaso, ¿ya? Por si les empieza a aparecer la asistencia, los porcentajes de asistencia en el sistema, ¿ya? Pero nuestras clases no son requisito la asistencia para la aprobación del curso, por si acaso, ¿ya? Pero no se asusten de que les aparezca la asistencia en el sistema. Eso, no les quito más tiempo para que alcancen a descansar. Sé que venían saliendo de una clase, así que sin más me despido y mañana continuamos con, eh, a ver si hacemos una, dependiendo de lo que quieran hacer ustedes, si quieren hacemos la parte larga de este ejercicio o ya mañana definitivamente comenzamos a trabajar con lanzamiento de proyectil. ¿Ya? Ahí ustedes me dicen mañana si quieren hacer este ejercicio de la manera larga o continuamos con lanzamiento de proyectil. ¿Ya? Sin más, me despido y nos vemos mañana. Que estén muy bien. Chau, chau. Chao, Chao, profe, que profe, esté bien igual. cuídese. Chau, chau, igual. Hasta mañana.